Hola a todos, vamos a ver ahora la clase sincrónica sobre infecciones del tracto urinario. Entonces, vamos a ver el tratamiento empírico como primera línea de tratamiento de diferentes tipos de infecciones de tracto urinario, desde las bacteriurias asintomáticas hasta cistitis no complicadas y luego, por supuesto, las infecciones urinarias complicadas también. Vamos a ver las diferencias en los esquemas que hay entre el tratamiento ambulatorio y los pacientes internados y vamos a ver cómo son estos esquemas de tratamiento y entonces vamos a centrarnos sobre todo en el manejo empírico inicial. Entonces, la clasificación de las infecciones de tracto urinario lo vamos a basar en primero, lo más común que son las mujeres jóvenes con cistitis no complicadas. Luego vamos a tener cistitis recurrentes. Vamos a hablar un poquito también de pielonefritis no complicadas, infecciones de tracto urinario complicados, que esto incluye pielonefritis o cistitis en pacientes que tienen factores de riesgo y por lo tanto se consideran complicados. Y luego vamos a tener por último las bacteriurias asintomáticas. Entonces, dentro de las cistitis no complicadas, ese es el escenario más común que nosotros vamos a ver en el día a día. Cuando uno se pone a buscar dentro de estas mujeres que tienen cistitis no complicadas, hasta 30% van a tener algún grado de compromiso renal, aunque raramente llegan a inducir lesión renal estructural. Por lo tanto, esto hace que no se justifique ir a buscar rutinariamente con ultrasonidos, tomografías u otros métodos de imágenes cómo está ese riñón. Dentro de los factores de riesgo para la presencia de cistitis no complicadas, incluyen la presencia de relaciones sexuales recientes y esto se debe al trauma que se produce y por lo tanto el ascenso que puede producir las bacterias a través de una uretra corta como es el de la mujer. Esto mismo también hace que como factor de riesgo sea el uso de preservativos que no tienen lubricación o el retardo en la micción postcoital. Entonces, al final de cuentas, esta micción sirve como un mecanismo de lavado para evitar que entonces el ascenso de las bacterias y por lo tanto, muchas veces cuando no se hace esa micción postcoital en un momento adecuado, le da tiempo a que las bacterias logren el ascenso y por lo tanto la proliferación dentro de la vejiga. Los patógenos más frecuentes terminan siendo más del 80% de los casos la E. coli, la Escherichia coli. Podemos tener también estafilococos saprofíticos, podemos tener enterococos y klebsielas. La resistencia in vitro ha aumentado, aunque esto no necesariamente se traduce a una resistencia in vivo, o sea, que haya una pérdida en la eficacia clínica, porque realmente acuérdense que nosotros vamos a alcanzar, en este caso, niveles séricos muy por encima de la concentración inhibitoria mínima con la mayoría de los antibióticos. Y por otro lado, algunos de estos antibióticos van a tener una excreción renal, por lo tanto, las concentraciones urinarias alcanzadas van a ser mucho más altas. Un punto importante es que la mayoría de los tratamientos empíricos iniciales requieren al menos un ciclo de 3 días de tratamiento, excepto el tratamiento con fosfomicina, que es una dosis única. Entonces, dentro de los factores de riesgo para pensar en resistencia a antibióticos, están en aquellas mujeres de más de 60 años de edad, la historia previa de haber tenido ya infecciones de tracto urinario, sobre todo las recurrentes, condiciones médicas crónicas, entonces, por ejemplo, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus, una hospitalización reciente, sobre todo si la paciente además tuvo un catéter urinario, una sonda Foley, cualquier ciclo con antibióticos recientes. Entonces, estos dos lo que hacen es condicionar, si estuvo hospitalizado recientemente, puede ser que tenga una colonización por bacterias que son resistentes y si recibió antibióticos previamente, puede ser que haya eliminado las bacterias que sean sensibles. Y los viajes fuera del país recientes también confieren un poco más de riesgo de infecciones por bacterias resistentes. ¿Okay? La eficacia del tratamiento empírico inicial, trimethoprim sulfa. Entonces, un ciclo de 3 días de trimethoprim sulfa logra erradicar o logra curar las cistitis no complicadas en alrededor del 82% de las ocasiones. Y por lo tanto, esto hace que el trimethoprim sulfa sea el tratamiento de elección. Y hay diferentes estudios que han comparado un ciclo corto de 3 días versus un ciclo extendido de 7 días y la eficacia realmente es muy similar. Y lógicamente, como hemos hablado en otras clases, a mayor tiempo de tratamiento con antibióticos, menor la adherencia por parte del paciente. Por lo tanto, si es una cistitis no complicada y le vamos a dar trimethoprim sulfa, usualmente con un ciclo de antibióticos de 3 días es suficiente. Amoxicilina, la eficacia es 67%, cefadroxilo es 66%, sin embargo, con amoxicilina y cefadroxilo, con los beta-lactámicos, los ciclos de tratamiento usualmente hay que extenderlos a 7 días. Nitrofurantoína tiene una mayor tasa de falla terapéutica y en nitrofurantoína igual hay que extenderlo por al menos de 7 a 10 días de tratamiento. Sin embargo, una de las ventajas que tiene nitrofurantoína es que los últimos años se ha venido utilizando menos y al venirse utilizando menos, la tasa de resistencia a la nitrofurantoína ha ido cayendo. Entonces, en algunas ocasiones pueden ser útiles como alternativa oral para algunas bacterias que sí son sensibles a nitrofurantoína.
Y como mencionamos cuando hicimos el repaso de quinolonas y el sulfonamidas, hoy en día no se recomienda el uso de quinolonas en primera línea de tratamiento por la posibilidad de inducir resistencia antibiótica, ¿verdad? Y solo se debe utilizar en aquellas regiones del mundo donde se conoce de previo que los patógenos que inducen cistitis no complicadas tienen una tasa de resistencia bacteriana a trimethoprim sulfa mayor al 20%, y por el momento los pocos datos que nosotros tenemos en Costa Rica, pareciera que nosotros no estamos en ese escenario todavía. Por lo tanto, entonces, quinolonas no se deberían utilizar como primera línea de tratamiento. Entonces, estas son las recomendaciones hoy en día. Entonces, un curso de 3 días de trimethoprim sulfa se recomienda como tratamiento empírico inicial, excepto en regiones donde se sabe que el riesgo de resistencia de la E. coli a trimethoprim sulfa sea más del 20%, en cuyo caso, entonces, debería utilizarse entonces quinolonas. Quinolonas, entonces, por lo tanto, no deberían ser la primera línea de tratamiento para tratamiento de cistitis no complicadas. No se debería recomendar tampoco el uso rutinario de beta-lactámicos, porque ya vimos que es menos eficaz que trimethoprim sulfa y requiere más días de tratamiento. ¿Okay? Entonces, los cursos cortos de antibióticos tienen la misma eficacia que los cursos largos de antibióticos y por lo tanto debemos preferir los ciclos cortos de antibióticos. Estos son los ciclos usuales, entonces de trimethoprim sulfa. Utilizamos la dosificación de 160 miligramos de trimethoprim con 800 miligramos de sulfamethoxazol. Se da cada 12 horas, se da BID, por 3 días. Luego, eventualmente, entonces como alternativa, ciprofloxacina y aquí como la quinolona como segunda línea. En el escenario de infecciones no complicadas, vea que la dosificación es menor. Es 250 miligramos cada 12 horas por 3 días también, o 500 miligramos de la formulación de liberación extendida una vez al día por 3 días. Nitrofurantoína, entonces deberíamos dar entonces 100 miligramos 2 veces al día por 7 a 10 días. Cefalexina, por ejemplo, es 500 miligramos cada 12 horas por 7 de 10 días, lo mismo que amoxicilina y muy similar con cefadroxilo, que debería extenderse a 7 de 10 días. La excepción para los ciclos cortos termina siendo la fosfomicina, que sea 3.000 miligramos, 3 gramos, entonces una dosis única. Entonces, este es el único que se da como una dosis única y tiene una eficacia alta contra infecciones no complicadas. Infecciones urinarias, cistitis no complicadas. Okay. Una de las particularidades que tienen las cistitis no complicadas es que hasta 1 de cada 4 mujeres, entonces 27%, vuelven a tener un nuevo episodio. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si este segundo episodio o tercer episodio o cuarto episodio, o sea, cada episodio subsecuente es un episodio nuevo o es porque falló el primer esquema de antibióticos que nosotros dimos? Y esto tiene que ver con el tiempo. Entonces, se considera recaída, o sea, una falla del primer ciclo antibiótico que nosotros dimos si la sintomatología empieza con menos de 7 días después de haber terminado el ciclo de antibióticos. Entonces, por ejemplo, yo lo diagnostiqué hoy, empieza con antibiótico esta semana y la próxima semana nuevamente tiene sintomatología. Eso es una recaída. En ese caso, si esto es una recaída, entonces debemos obtener un urocultivo y una prueba de sensibilidad a antibióticos porque evidentemente falló y es resistente al primer esquema de antibióticos que nosotros utilizamos, por ejemplo, haya sido trimethoprim sulfa o la fosfomicina o el beta-lactámico que utilizamos. Y en ese caso, la prueba de sensibilidad a antibióticos nos va a guiar cuál es el antibiótico que debemos dar. En cambio, si el segundo episodio o el episodio subsecuente se produce más de una semana después de haber concluido el ciclo de antibióticos, esto se considera un segundo episodio diferente. Entonces, en ese segundo episodio diferente, usualmente es un patógeno diferente, no es persistencia a la infección. Entonces, aquí se vuelve a tratar de manera empírica como lo hicimos con el primer episodio. Entonces, si entre un mes, 15 días, 22 meses, 6 meses, 22 días, 6 meses después, vuelve a tener otro episodio de infección urinaria, volvemos a tratarlo con la primera línea de tratamiento que termina siendo trimethoprim sulfa por 3 días. ¿Okay? Si ya nosotros vemos que el paciente está cada cierto tiempo presentando una infección de tracto urinario no complicado, una cistitis no complicada, y siempre es el mismo patógeno, ¿verdad? Entonces hay que evaluar por qué la paciente tenga un reservorio fecal. Entonces puede ser que esté haciendo una fístula, por ejemplo, una fístula recto-vaginal, puede tener una fístula hacia la vejiga, puede tener técnicas de limpieza diferentes. Entonces ya hay que pensar de limpieza ineficientes, o sea que, aunque suena lógico, que a la hora de defecar que se limpie o de orinar, que se limpie del ano hacia la vagina y no al revés, no de la vagina como el ano como debería ser. Entonces, en ese caso, si se limpia del ano hacia la vagina, va a arrastrar las bacterias fecales hacia el epitelio vaginal y eso conlleva al mayor riesgo de infecciones urinarias. Entonces, ya hay que empezar a interrogar por esos otros factores, a ver qué más está sucediendo, si siempre tiene el mismo patógeno. Okay. Entonces, básicamente lo que hacemos es, entonces,
Obtenemos una buena historia clínica, qué es lo que está pasando, las técnicas de limpieza. Eventualmente se puede hacer por ultrasonido una medición del residuo vesical. Entonces, lo que hacemos es un cultivo para evaluar el patógeno que nos están dando problemas y tratamos de corregir aquellos factores que se pueden corregir. Entonces, por ejemplo, si es por el uso de preservativos sin lubricante, entonces ya sea cambiar el método anticonceptivo. Si es por un retardo en la micción poscoital, entonces que no haya ese retardo. Y podemos considerar eventualmente el uso de algunos agentes que disminuyen la recurrencia de infecciones de tracto urinario, que vamos a hablar dentro de un momento. Si persiste con la recurrencia, entonces, si a pesar de estas medidas instauradas sigue teniendo mucha recurrencia, entonces ese es el momento de referencia a urología para evaluar si hay algún trastorno anatómico asociado y deberíamos hacer imágenes si está pensando en que el paciente está haciendo fiebre, está haciendo algo más que no sea nada más la infección de tracto urinario no complicado. Entonces, en ese caso, sospechar, por ejemplo, que sea que tenga un lito, puede que tenga un proteus, puede ser que tenga un absceso, puede que sea que tenga una pielonefritis. Entonces, algo más, si se sospecha que no coincide para una cistitis no complicada, entonces deberíamos estar haciendo imágenes en ese momento. Ok. Si se considera recaída, entonces ya esto es entonces hablando de que tenga el segundo episodio de infección de tracto urinario con menos de 7 días de haber concluido el esquema de antibióticos. Aquí sí podría tratar mientras esperamos al cultivo con quinolonas y si es sensible a quinolonas, entonces los tratamos por 7 días. Ya no, aquí no es un esquema corto de 3 días como hablamos en primera línea con trimethoprim sulfa. De lo contrario, si no son recaídas, entonces, como les decíamos, si son el segundo o tercer episodio con más de 7 días de diferencia, lo tratamos con ciclos cortos como si fuese un primer episodio. Y para prevenir nuevos episodios de infecciones de tracto urinario, se puede hacer de diferentes formas. Uno, si esto es muy recurrente, podemos darle profilaxis continua. Entonces, esto es darle, por ejemplo, nitrofurantoína, 50 a 100 miligramos diarios de manera continua en algunos casos. Por otro lado, podemos darle tratamientos iniciados por el paciente, es decir, que el paciente tenga la receta y una reserva de antibióticos, entonces tiene, por ejemplo, 6 tabletas de trimethoprim sulfa ahí, y sencillamente la paciente cuando se da cuenta que empieza con sintomatología, empíricamente de una vez empieza con el tratamiento. Podemos darle profilaxis poscoital también. Entonces, si sabemos que cada vez que la mujer tiene relaciones sexuales, tiene las infecciones de tracto urinario, se le puede dar el esquema de antibióticos para que después de haber tenido el episodio de relación sexual, que empiece de una vez con el tratamiento de manera empírica. ¿Okay? Evidentemente, si tiene una pareja estable y tiene relaciones frecuentes, esto no es una opción porque no es práctico que esté tomando antibióticos de manera continua. Y el jugo de arándanos, el jugo de cranberry. Entonces, los arándanos lo que hacen es acidificar la orina, y al acidificar la orina inhiben la proliferación bacteriana. Entonces, sí hay estudios aleatorizados controlados donde indican que aparentemente la suplementación con jugo de arándanos sí funciona y disminuye el riesgo de recurrencias de infecciones de tracto urinario no complicados. Por cierto, hemos estado hablando aquí hasta mujeres, porque vamos a ver que por definición en los hombres ya se considera que esto es una infección complicada. Entonces, por lo tanto, cistitis no complicadas aplica solo a mujeres, ¿verdad? Entonces, no puede haber cistitis no complicadas en hombres. Toda cistitis en hombre es porque tiene una alteración anatómica del fondo. Entonces, algo más está sucediendo. Luego, avanzando hacia las infecciones ya un poquito más severas, entonces el siguiente va a ser la pielonefritis. Entonces, evidentemente, aquí hay, como el nombre lo indica, es porque hay compromiso renal. Entonces, más del 80% de los casos nuevamente son por E. coli. Los agentes son similares, excepto a la cistitis, excepto por el estafilococcus saprophyticus. Y la mayoría puede ser manejados de manera ambulatoria, excepto bajo algunas situaciones, incluyendo que el paciente no tolera la vía oral, mal estado general, entonces dolor, debilidad severa, falla el tratamiento ambulatorio, o sea, ya le dimos tratamiento ambulatorio y falló, entonces persiste sintomático, persiste febril, cuando el paciente no logra cumplir o seguir el tratamiento de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que es indigente y que tiene una pielonefritis. Entonces, este paciente deberíamos hospitalizarlo. Cuando tenemos, por supuesto, dudas diagnósticos, cuando se asocia alguna complicación, incluyendo abscesos, y vamos a ver alteraciones anatómicas también, o tienen comorbilidades importantes, entonces, ¿qué se tiene? Diabetes y tiene enfermedad renal crónica. Entonces, si tiene el ataque al estado general, si no tolera la vía oral, si no puede cumplir el tratamiento, entonces en estos casos sí deberíamos hospitalizar al paciente. De lo contrario, si yo tengo una mujer de edad media, 30, 40 años de edad, con un cuadro febril, sin mucho ataque al estado general, tolerando bien la vía oral, no tiene otra condición comórbida de fondo y es adecuada, entonces probablemente lo podemos manejar de manera ambulatoria. En este caso, entonces,
Las guías internacionales recomiendan el uso de quinolonas. Entonces, ya siendo una infección más severa, sí se recomienda quinolonas como primera línea de tratamiento, a menos de que se esté seguro que no haya resistencia a trimipropinsulfa. Entonces, dado que esto es una infección un poco más severa, sí se recomienda empezar entonces en este contexto con quinolonas como primera línea de tratamiento. Y como vimos en el repaso, en este caso sería ciprofloxacina y no serían ni levofloxacina ni moxifloxacina. Entonces, estos últimos dos, levo y moxifloxacina, son más contrarrespiratorios y contra gram positivos y van a tener menos actividad contra gram negativos, y el que tiene mayor actividad contra gram negativos termina siendo cipro. Pero por otro lado, nosotros habíamos hablado que las quinolonas en general no cubren bien anaerobios. Entonces, perdón, no solo no cubren bien anaerobios, sino que no cubren enterococos. Entonces, si a la hora de hacer el examen general de orina, la tinción de grama es sugestivo de que haya enterococos, entonces se debe agregar amoxicilina también al esquema antibiótico. Entonces, si el paciente requiere hospitalización, se puede manejar también con quinolonas, tanto vía oral como intravenoso. Entonces, de hecho, si el paciente está, por ejemplo, se hospitaliza porque no tolera bien la vía oral, pero todo es sugestivo de que es por una E. coli, eventualmente se puede manejar con quinolonas intravenosas también. Se puede manejar con una combinación de aminoglucósidos combinado con ampicilina. Entonces, los aminoglucósidos nos cubren los gram negativos, que son los patógenos más comunes, y eventualmente ampicilina nos cubre enterococos también. Y podemos también combinarlos con cefalosporinas más menos aminoglucósidos. Entonces, nuevamente, esto nos amplía el espectro y nos cubre los estafilococos y también nos cubre los bacilos gram negativos. Okay. Una vez resuelta la fiebre, usualmente después de 48 a 72 horas la fiebre empieza a caer, y una vez resuelta la fiebre se puede pasar a vía oral. Entonces esta es la ventaja, que si la paciente estaba con, por ejemplo, ciprofloxacina intravenoso, lo podemos pasar a cipro vía oral para completar entonces en total 10 a 14 días de tratamiento de manera ambulatoria. Entonces no necesariamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado los 14 días de tratamiento. También tomar en cuenta que usualmente uno espera que en 48 a 72 horas haya respuesta terapéutica y caída de la fiebre. Si no lo hay que sospechar que algo más está sucediendo y tenemos que buscar una infección de tracto urinario complicado, incluyendo la presencia de abscesos u de otros, algo más que está sucediendo que haga que no esté cayendo la fiebre en ese momento. ¿Okay? Entonces, ya que hemos mencionado en varias ocasiones el término de infecciones urinarias complicadas, a lo que estamos hablando cuando hay complicaciones, ¿verdad? Se considera infecciones de tracto urinario complicadas si el paciente tiene alguna condición que aumenta el riesgo de recurrencia o persistencia de una infección o un mayor riesgo de fallo terapéutico. Y esto incluye anomalías del tracto urogenital, siendo lo más común en los hombres hiperplasia prostática benigna. Podemos tener función anormal de la vejiga, por ejemplo, una vejiga neurogénica. Entonces, al tener una vejiga neurogénica, vamos a tener un vaciamiento urinario, un vaciamiento vesical inadecuado. Por lo tanto, las bacterias van a proliferar más en ese contexto. Podemos tener la presencia de diabetes. Entonces, tanto la hiperglicemia como la diabetes como tal puede llevar a una condición de inmunosupresión relativa y facilitando la producción, la presencia de infecciones urinarias. O que demostremos que tenemos gérmenes multiresistentes, que en este escenario, por ejemplo, los pacientes hospitalizados y los pacientes con catéter tienen mayor riesgo de tener gérmenes multiresistentes. Entonces, ese es un listado de condiciones que condicionan al paciente como mayor riesgo de tener infecciones urinarias complicadas. Entonces, vea que en primer lugar aquí, hombres. Entonces, nunca es normal que un hombre tenga una infección urinaria, que tenga una cistitis. Si un hombre tiene una cistitis, hay que buscar qué es lo que está pasando, y esto es, digamos, hiperplasia prostática hasta demostrar lo contrario. Los niños, infecciones nosocomiales, también tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces, alteraciones estructurales o funcionales del tracto urinario. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que sabemos que tienen mayor reflujo vesículo-ureteral, entonces tienen mayor riesgo de hacer pielonefritis a repetición. Aquellos pacientes que tienen obstrucciones, entonces, por ejemplo, urolitiasis, los que tienen litos también tienen mayor riesgo de infecciones urinarias altas. Las mujeres embarazadas, los pacientes con diabetes, lesiones de la médula espinal, entonces eso también nos conlleva mayor riesgo de vejiga neurogénica. Trastornos neurológicos como esclerosis múltiple también que nos llevan a vejiga neurogénica. El uso de un catéter fijo. Comorbilidades que predisponen a necrosis papilar, que esto incluye anemia, células falciformes, diabetes, abuso de AINES, infecciones por pseudomonas, infecciones por patógenos inusuales, por ejemplo, como tuberculosis. Entonces, estos contextos hay que sospechar que el paciente se nos puede complicar y que tenga patógenos multiresistentes.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí sí, siendo la sospecha que puede haber mayor riesgo de falla terapéutica, sí estaría justificado nuevamente el uso de quinolonas, sea por vía oral o por vía intravenosa. Y en el paciente hospitalizado o que requiere manejo intrahospitalario, podemos combinarlos con aminoglucósidos más ampicilina. Entonces, esto es cubriendo gram negativos, que es lo más frecuente, y la ampicilina es para cubrir entonces enterococos, eventualmente. Y las quinolonas, con el amplio espectro que tiene, pero entonces en los pacientes ambulatorios, bajo estas condiciones, sí estaría justificado quinolonas como primera línea de tratamiento y nuevamente ciprofloxacina sería la primera línea. Los adultos mayores tienen la particularidad de que hasta el 40% tienen bacteriurias asintomáticas. Entonces, esto es, acuérdense que un examen general de orina con la presencia de piuria, o sea, leucocitos, con la presencia de bacterias, un urocultivo con más de 100,000 unidades formadores de colonias, pero que el paciente no tiene síntomas. Entonces, no tiene disuria, no tiene polaquiuria, no tiene absolutamente nada. Entonces, si son bacteriurias asintomáticas, tanto del adulto mayor como el paciente que tiene diabetes, no requieren tratamiento. En general, existen estudios aleatorizados controlados que indican tratamiento a todos los pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas versus aquellos que versus no darles tratamiento. Y el riesgo de que estas bacteriurias asintomáticas en general se nos complique corresponde a menos del 1%. Entonces, no requieren tratamiento. Y lo que vamos a hacer en ese circunstancia, si empezamos a dar antibiótico, es matar las bacterias que son sensibles, vamos a escoger las resistentes y el día de mañana cuando nos haga síntomas o se complique, vamos a tener bacterias resistentes. Entonces, en este escenario, no requieren tratamiento. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de infecciones por Proteus, Klebsiella, Serratia o Pseudomonas. Pero un reto que tienen los adultos mayores es que hasta el 20% no tienen síntomas urinarios y un tercio no tienen fiebre ni leucocitosis. Entonces, aquí muchas veces hay que ver otras condiciones que tiene el paciente. Muchas veces es que el estado de conciencia les varió. Entonces, si es un paciente que tiene demencia, puede empezar a alucinar, puede tener cambios en el comportamiento. Entonces, hay que buscar estos síntomas extrarrenales, extraurinarios, como indicador de sintomatología. Entonces, evidentemente, si el paciente tiene fiebre, tiene algo más, eso es muy fácil la decisión, pero a veces es nada más que el adulto mayor que se desorientó, no tiene síntomas urinarios y el único foco infeccioso es la orina. Entonces, en ese caso, sí estaría justificado tratamiento. Entonces, cuando estamos hablando que no tiene las bacterias asintomáticas, que no requieren tratamiento, es porque el paciente está totalmente asintomático, como el nombre lo indica, ¿verdad? Pero si tiene desorientación, si tiene alucinaciones, si tiene algo más, entonces eso puede ser una manifestación extraurinaria que sí requeriría tratamiento. ¿Okay? En los hombres, como mencionamos, el riesgo aumenta sobre todo en los mayores de 50 años, asociado a hiperplasia prostática y asociado a la instrumentación. Entonces, muchas veces que secundario a obstrucciones, retenciones agudas de orina, hay que ponerle un catéter. Entonces, ahí es donde empieza a aumentar el riesgo de infecciones de tracto urinario. Entonces, en el 80% de las infecciones urinarias de los hombres hay afección de próstata. Y una de las consideraciones aquí es que si nosotros no tratamos bien esta infección de tracto urinario, entonces se nos puede complicar con una prostatitis crónica. Y el reto con la prostatitis crónica es que muchos de los antibióticos tienen una muy mala penetrancia a través de la cápsula de la próstata. Y por lo tanto, el tratamiento de las prostatitis crónicas tiende a ser muy difícil. Entonces, una de las claves para pensar en prostatitis crónica es que si yo tengo infecciones de tracto urinario recurrentes, a pesar del tratamiento antibiótico, entonces, a pesar de no tener dolor y no tener otros síntomas, eso se puede tratar de una prostatitis crónica. Entonces, estas prostatitis crónicas en el hombre se tratan diferente. Se pueden tratar con tetraciclinas como la doxiciclina, se puede tratar con trimetopin sulfa. Ya hablamos que trimetopin tiene una buena penetrancia a diferentes tejidos, incluyendo la próstata. Podemos tratarlos con quinolonas, pero la diferencia es que las prostatitis crónicas requieren hasta 12 semanas de tratamiento con antibióticos. Entonces, no es un ciclo corto. Por lo tanto, de aquí la importancia de que si nosotros tenemos una infección de tracto urinario, el primer episodio en los hombres, diagnosticarlo bien, entonces ver si hay crecimiento prostático, entonces, y en este caso, como tiene mayor riesgo de complicación, entonces los ciclos cortos no nos funcionan, no podemos tratarlo como las cistitis no complicadas en las mujeres, sino que aquí podría estar justificado la quinolona como primera línea de tratamiento y debería ser de 7 a 10 días ese primer ciclo de tratamiento para que no se nos complique con una prostatitis crónica. Y
Además, debemos hacer una historia clínica para identificar factores que sugieran anomalías anatómicas de fondo. Entonces, por ejemplo, la historia de que desde la infancia viene presentando esos problemas. Entonces, eso podría estar hablando de reflujo vesicoureteral. Si el paciente entonces lo que tiene más bien es diabetes de mucho tiempo mal controlado, hay que pensar en vejiga neurogénica o algo más que tenga el paciente. Okay. En cuanto a los abscesos, podemos tener abscesos perinefríticos y podemos tener abscesos renales. Esto usualmente se presenta por E. coli, nuevamente es el patógeno más común. Puede haber proteus, pero vea que aquí ya empezamos a hablar de pseudomonas. Entonces hay que pensar en ampliar el espectro hacia pseudomonas. Entonces, dentro de los factores predisponentes más comunes, aproximadamente 47% de los pacientes que hacen abscesos tienen diabetes, 40% tienen cálculos renales y 20% pueden tener obstrucciones ureterales. ¿Okay? Entonces, aquí requiere antibióticos de amplio espectro. Esto sí es de manejo hospitalizado. Entonces, ya hablamos que uno de las quinolonas que tiene mayor actividad antiseudomona termina siendo ciprofloxacina. Entonces, nuevamente, cipro podría ser una opción de tratamiento por vía oral o intravenoso en el paciente hospitalizado. Y si el paciente tiene obstrucción, hay que aliviar la obstrucción. Entonces, una circunstancia que merece un tema al resaltar es la pielonefritis enfisematosa. Esto es una complicación poco común. Sin embargo, esto se produce por agentes que pueden producir gases como E. coli, cándida y clostridio, ¿verdad? Entonces, la diferencia que tienen las pielonefritis enfisematosas es que rápidamente se complican. Entonces, hacen shock séptico, hacen insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, y tienen tasas de mortalidad tan altas como hasta el 75%. Entonces, los pacientes que hacen pielonefritis enfisematosa requieren nefrectomía, ¿okay? Nefrectomía, antibióticos de amplio espectro, incluyendo quinolonas. Entonces, ¿cómo se sospecha esto? Obviamente, entonces, si el paciente luce mal y ustedes le hicieron un estudio de imágenes, si sea por ultrasonido o por un TAC, muestra que tienen gases en ese riñón, hay que salir corriendo. Entonces, es una complicación poco común. Yo me acuerdo en todos estos años haber visto nada más 2 casos de pielonefritis enfisematosa, pero son potencialmente letales. Entonces aquí sí hay que correr rápidamente y hay que pensar en eventualmente una nefrectomía para aliviar el foco infeccioso. Okay. Entonces, para hablar un poquito de las bacteriurias asintomáticas, bacteriuria asintomática por definición son 2 urocultivos seguidos positivos con al menos 100,000 unidades formadores de colonias, ¿verdad? Entonces, ya hablamos que en general no necesariamente requieren tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, los adultos mayores no requieren tratamiento, las personas que tienen diabetes no requieren tratamiento. Lo hemos mencionado, por ejemplo, en la clase de diabetes cuando hablamos de los inhibidores de CGLT2, que estos condicionan mayor riesgo también de bacteriurias asintomáticas que no requieren tratamiento. Entonces, en esos escenarios podemos dejar al paciente sin tratamiento. Sin embargo, hay algunos escenarios donde existe un poco más de riesgo de complicaciones. Y esto incluye embarazadas. Entonces, las bacteriurias asintomáticas en las mujeres embarazadas nos llevan a mayor riesgo de parto prematuro. Entonces, durante el embarazo sí requiere tratamiento las bacteriurias asintomáticas. Pacientes inmunocomprometidos. Entonces, pacientes, por ejemplo, que están utilizando crónicamente glucocorticoides. Entonces, esos pacientes sí debería tratarse de bacteriurias asintomáticas. O, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoides que están recibiendo anticuerpo monoclonal contra TNF, por ejemplo. Entonces, o contra interleuquina 6, alguno de esos. Entonces, estos se consideran pacientes inmunosuprimidos. Y si yo tengo anomalías de la función o anatómicas, entonces tengo una vejiga neurogénica, tengo reflujo vesicoureteral, tengo un hombre, ¿verdad? Hombre que tiene además hiperplasia prostática benigna. Entonces, esas condiciones sí debería tratarlos porque tienen mayor riesgo de que se me compliquen. De lo contrario, si es nada más el adulto mayor que no tiene síntomas, si es una persona común y corriente que no está embarazada, no está inmunosuprimido y no tiene anomalías en la función o anatómicas de la vía urinaria, no necesariamente requieren tratamiento. Lo que sí se sabe es que las bacteriurias asintomáticas están asociadas a mayor riesgo de infecciones del tracto urinario subsecuentes, pero cuando hagan la sintomatología se puede tratar y no necesariamente hay que tratarlos de manera profiláctica. ¿Okay? El otro reto de cómo manejar, de qué hacer, es las infecciones urinarias asociadas a los catéteres. Entonces, aquellos pacientes que tienen un catéter urinario fijo, prácticamente todos a los 30 días van a tener bacteriurias. Entonces, vamos a tener urocultivos positivos. Y se ha visto que el tratamiento en ese escenario no necesariamente reduce el riesgo de complicaciones. Entonces, esto es muy difícil de diagnosticar cuando realmente requiere tratamiento. Entonces, en general se considera que se deben tratar en el momento que tenga sintomatología. Pero nuevamente,
El contexto usual donde vamos a tener catéteres va a tender a ser el adulto mayor, con hiperplasia prostática, por ejemplo, que tiene una retención aguda de orina, entonces, o que por alguna razón tienen que utilizar un catéter, una sonda urinaria fija a largo plazo, y al ser adultos mayores también usualmente no hacen síntomas, entonces no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, entonces es difícil de diferenciar. Entonces, el punto con esto es, si tiene un catéter fijo, no le estén haciendo infecciones de tracto, no le estén haciendo examen general de orinas, no le hagan urocultivos, a menos de que tengan sospecha de que eso se está traduciendo en manifestaciones, ya sea porque el paciente se desorientó, o hizo fiebre o hizo algo más. Okay. Entonces, no requieren profilaxis con antibióticos. Si nosotros le empezamos a dar antibióticos profilácticos, nuevamente lo que hacemos es matar aquellas bacterias que son sensibles y vamos a seleccionar los que son resistentes, ¿verdad? Y realmente esto sí es un reto de saber cuándo realmente requiere tratamiento. Okay. Finalmente, durante el embarazo, entonces, 2 al 7% de las mujeres embarazadas hacen bacteriurias. Entonces, sin tratamiento, de este 2 al 7%, un tercio van a ser sintomatología urinaria baja, van a ser cistitis, pero hasta el 30-50% pueden llegar a ser pielonefritis. Entonces, ya hablamos también que una de las complicaciones que tienen las bacteriurias durante el embarazo es que nos pueden llevar a parto prematuro y, por supuesto, bajo peso al nacer. Entonces, en este escenario, bacteriurias asintomáticas en mujeres embarazadas requieren tratamiento. Y el tratamiento empírico inicial debe ser seguro, lógicamente, para el feto. Entonces, en este contexto, aminopenicilinas, entonces amoxicilina, típicamente 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Podemos darle cefalosporinas de primera generación. Entonces, por ejemplo, cefalexina, igual, 500 miligramos. En este escenario para infecciones urinarias puede ser cada 8 horas, incluso por 7 días aproximadamente. Le podemos dar nitrofurantoína también. Entonces, nitrofurantoína daríamos 100 miligramos cada 12 por 7 a 10 días. El cuidado que debemos tener es que lógicamente no podemos utilizar quinolonas, ya hablamos en el repaso que están contraindicados durante el embarazo. Trimetoprim-sulfa lo podríamos dar, digamos, dado que es un esquema corto, de 7 días durante el segundo trimestre, no pasaría nada. En el primer trimestre hay que tener cuidado por los defectos del tubo neural, entonces si hay que mantener el tratamiento por más días, probablemente hay que suplementar con ácido fólico y se debe utilizar únicamente como segunda línea de tratamiento si no podemos utilizar amoxicilina, cefalexina o nitrofurantoína. ¿Okay? Entonces, si yo tengo alguien que es un patógeno que es resistente a todo esto y no me queda otra alternativa más que el trimetoprim-sulfa, lo utilizo, pero en general lo trataría de evitar. Y en el tercer trimestre, entonces acuérdense que lo que hablábamos en el repaso anterior es que produce desplazamiento de la unión de las bilirrubinas a la albúmina y lo que hacen es aumentar el riesgo del kernicterus en el feto. Entonces se considera que es contraindicado en todo el tercer trimestre, pero sobre todo con más énfasis durante el último mes del embarazo. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Las preguntas las podemos discutir en el foro o si no, la otra semana que tenemos la clase presencial también podemos tocar algunas de las preguntas. Muchas gracias.